Don Luis Acosta Moreta, el Gallo, presidente de la Unión Demócrata Cristiana, tenemos aquí en la mañana con Dari. Bienvenido, don Luis, a su programa. Buenos días y gracias por la invitación para completar la primera entrevista que hicimos, que nos quedamos cortos de tiempo y realmente con estos comunicadores jóvenes me dan una gran oportunidad y felicitar a ustedes por la profesionalidad de cómo enfocan los problemas. Y lo había sentado ahí sobre ese problema inmobiliario que es muy viejo. Esa estafa así que le da sobre todo al dominicano de fuera, carente de un aparato jurídico que lo proteja. Entonces están en manos de personas que no respetan el esfuerzo que hacen ellos para ahorrar, para poder comprar su vivienda, porque lo interesante de esa diáspora es que trabaja ya pensando en regresar al país. Y realmente la estabilidad económica que tiene el país se debe a esa remesa. Así es, definitivamente. República Dominicana se encuentra en esa posición gracias a la remesa que envían los dominicanos. Don Luis, es imposible reunirse con usted y no hablar de política. La Unión Demócrata Cristiana, usted como presidente, díganos sus expectativas y qué podemos esperar. Sí, desde hace tiempo, yo tengo más de 20 años en la lucha esta frente a la invasión pacífica haitiana, que siempre digo inducida y manejada por la potencia extranjera. Y cuando hablo de potencia extranjera me refiero específicamente a Estados Unidos, Francia, Canadá y la Unión Europea. Hemos aplazado esa lucha partidaria y nos hemos enfocado en el problema haitiano, que es el principal problema del país, porque desde que llegaron los españoles este país lo iban saqueando y no han podido acabarlo, porque la riqueza de este país es renovable. Cada 9 meses para una mata de plátano. Entonces nuestra riqueza es eminentemente agrícola y no hemos creado la infraestructura para tener ese desarrollo y suplir de esos productos a toda la América Latina, sobre todo aprovechando nuestra posición geográfica en el continente americano. Don Luis, y precisamente por eso que usted refiere de las reformas agrarias, dentro de los principios de los estatutos de su partido está precisamente promover, digamos, que la producción agraria en la República Dominicana. Hoy de eso vivimos. Pero también me interesa mucho el principio número 13 que ustedes tienen dentro del estatuto de su partido, que tiene que ver con mantener el respeto de los tratados internacionales que asume la República Dominicana, respetarlos democráticamente. Bueno, mira, la mayoría de los tratados internacionales son imposiciones hechas por la potencia, sobre todo por Estados Unidos, sin importarle cuando ellos violan o una de las potencias viola esos acuerdos. Y traigo un ejemplo. Ustedes saben lo que es el guaconejo, ¿verdad? No. El guaconejo es un árbol de donde sacan los aceites esenciales para la perfumería y los cosméticos. Okay. En Haití no hay guaconejo porque ellos se encargaron de depredarlo. Y ustedes ven a diario denuncias de cómo se están llevando ese árbol, que lo muelen y se lo llevan a Haití, y de ahí extraen ese aceite esencial. Entonces hay un acuerdo del DERECATA que ningún país puede exportar recursos naturales sin producirlos. ¿Y qué ha pasado ahí con la OMC? Con esa violación y con ese abuso. Ese aceite sale de Haití como si ellos lo produjeran hacia Canadá, Francia y Estados Unidos. Las potencias. Las potencias que se han encargado de depredar Haití, que hoy parece un desierto, pero las bendiciones de la naturaleza. Ustedes sabían que el país que más litio tiene Haití, que Haití entero es litio. Pero mire, don Luis, yo le hago la pregunta de ese principio número 13 que está en los estatutos de su partido, porque me llama mucho la atención, digamos que la mezcla de los conceptos democracia y cristianismo. Claro. Sobre todo en el amparo del respeto de esos tratados internacionales cuando
Se dice que hay una agenda, pero por otro lado tenemos compromisos asumidos con temas esenciales que deben fijar los partidos políticos posiciones que tradicionalmente no lo hacen o lo hacen de manera callada. Por ejemplo, aborto, matrimonio homosexual, eutanasia. ¿Cuál es la posición de su partido con relación a eso? Mira, no, la mía es clara. Yo tengo una formación cristiana. Católico, apostólico, no soy romano, pero soy dominicano. Entonces, uno de los principios del cristianismo es la preservación de la vida. Y el aborto está en contra de la vida. Entonces, es decir, que yo no puedo venir ahora con situaciones creadas por la potencia, sobre todo por Estados Unidos, que en su afán de unificar la isla, es sencillo, aquí quieren legalizar el aborto, ¿verdad? Pero en Haití está... ¿Tú has visto un plan de natalidad en Haití? No, Provocando esas... No hay plan de Es nada. que no hay plan. Bueno, provocando esa sustitución, por Dios, de nacionales haitianos por dominicanos. Hoy, las facilidades que tienen los dominicanos de entrar a Estados Unidos son increíbles, creando espacios para esa invasión pacífica que se ha creado, que está creando esa potencia, porque realmente lo que andan detrás son de sus recursos mineros conjuntamente con nosotros. Vamos a entrar ahora al tema al que a mí me interesa. Yo no sé si tienen otra pregunta al respecto. No, yo le quería preguntar sobre el tema haitiano. En el orden social, económico y político, ¿verdad? Que Sí. representa a Haití, ¿cómo usted en ese orden abordaría ese problema? ¿Qué es lo que nos gustaría escuchar? O por el sencillo, el problema haitiano es que la solución de Haití sea en Haití, como dijo el presidente Abinader. Segundo, que Haití hay que invertirlo. A raíz del terremoto, qué bueno, dicho sea de paso. Tenemos 20 años pidiendo eso. don Luis. Espérate. Más. Pero espérate, ¿a dónde yo voy? A raíz del terremoto, hubieron varias fundaciones encabezadas por Bill Clinton que dicen que recaudó más de 6,000 millones de dólares. ¿Y en qué lo invirtieron? ¿Dónde están? ¿Dónde se le ha pasado cuenta en qué lo gastó? Porque realmente, como te digo, esas potencias protegen a sus nacionales de futuras persecuciones por actos de corrupción. Pero igual, si realmente esos fondos se recabaron, no hay quien entregárselo en Haití históricamente. Pero falta de institucionalidad. ellos debieron asumir fideicomiso. Como se ha hecho con Kosovo y otros estados. Hoy no, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, el plan Marshall rehabilitó Europa en 1, 2, 3. Entonces, Haití. Si ustedes me permiten, vamos a empezar y vamos a llegar a la génesis del problema haitiano. En el 1492, Colón entusiasma a Isabel la Católica. Isabel la Católica empeña su prenda y de ahí preparan el primer viaje de Colón a nuestras tierras, que después le pusieron el nombre de América, Américo Vespucio. ¿Dónde desembarca Colón? En la Isabela, que ahí hizo el fuerte de la Navidad, que fue después quemado por los indios. Es decir, que los primeros que llegaron a esta isla fueron españoles, porque vemos unos afanes de querer confundir, señores, a los dominicanos, sobre todo. Ustedes sabían que los textos de historia del 4., 5. y 6. grado no enseñan historia dominicana, y lo que ponen a los estudiantes dominicanos es a pintar el escudo haitiano, que eso ha causado un revuelo terrible, pero la sociedad se queda quieta. Mire, ya, ¿cómo se forma Haití? A raíz de la riqueza que empezaron los españoles a llevar a España, en estas islas lo que había era una piratería tesa, un saqueo delincuencial, y se alojaron
en la isla Tortuga. Es tan fuerte eso que los franceses apadrinan esa delincuencia y le otorgan y se meten en la parte que hoy ocupa Haití. Y ahí empieza el problema de la isla. Era tan fuerte que tuvo que intervenir lo que era la autoridad del mundo, que fue la iglesia, y producen el Tratado de Aranjuez, que es el 3 de junio de 1777, donde el Imperio Español y el francés se ponen de acuerdo y se dividen la isla. Y este es el mapa de la división de la isla. ¿Verdad? De este lado están viviendo los españoles y de aquel lado los haitianos. Los haitianos no, la parte francesa. Sí. Que todo Colón le llamó la española, entonces la parte francesa se llamó Santo Domingo francés, algo así. Saint Domínguez. Bueno, en francés. Claro. Don Luis, francés. a mí me surge una... Espérate, para Sí, no porque dejar estoy con como- el aire. Entonces, este tipo de situación divide esas dos partes, franceses y españoles. ¿Y qué pasa? Las guerras del imperio francés y del imperio español, debido a que España se relanza y se fortalece su situación como imperio, que viene una confrontación entre Francia y España. De ahí que sale este tratado. Fíjense que aquí, ya entrando a la parte dominicana, hay 3 hechos históricos con su protagonista que definen la dominicanidad. Primero, la independencia efímera de Núñez de Cáceres. Segundo, lo que llamó los Duarte y los Trinitarios la separación. Y tercero, la restauración, que era Gregorio Luperón. Fíjense que a la de Núñez de Cáceres, que se ocurre en el 1821, no le dan la importancia histórica, porque en el 22, a los 3 meses de esa proclamación, Boyer invade la República Dominicana y dura 22 años de dominación. Es decir, que ya eso de estar hablando y metiendo en la cabeza allá en Haití a los nacionales haitianos de que la isla es una indivisible, eso es provocado por esa potencia, señores, que lo que quieren es la unificación para robarse como se están robando los recursos naturales de las 2 islas. Don Luis, pero Dime tu pregunta ahora. el tema es el siguiente. Y obviamente es interesantísimo porque usted tiene razón, en las escuelas a los niños no les están enseñando lo que es la historia dominicana. Es un abuso, Es un abuso histórico. Pero yo, desde que tengo uso de razón, tengo 42 años, ¿cómo es que vamos a solucionar el tema de Haití? O sea, yo he visto pasar gobierno, uno le echa la culpa al otro y el otro y el otro. ¿Cómo que vamos a resolver el problema de Bueno, Haití? eso ya es un problema de los haitianos. Lo que tenemos es que los dominicanos unificanos para enfrentar esa situación creada por las potencias extranjeras y por los haitianos. No, pero, don Luis, La mejor forma, espérate. Déjeme interpretar, No, Charmín. la mejor forma Porque es... nosotros tenemos un problema con Haití. ¿Cómo? El problema de nosotros con Haití, el que tenemos aquí con los Sí, haitianos, es que el esto- problema esto es- migratorio, el esto problema es de real. seguridad, Pero el espérate, problema económico. Déjame expresarme, Por favor. o sí. Te decía que la única forma es que esa potencia que depredaron ese país asuman su responsabilidad e inviertan, inviertan en el desarrollo haitiano. Tú sabías que cuando tumban a Trujillo, el índice per cápita haitiano y dominicano, los haitianos eran un chin más arriba que el de nosotros. Yo no como entiendo dice porque Charmín, eso es historia. Ellos lo han soltado en banda, Espera, entonces pero- siempre pero- dicen que pero nosotros que eso tenemos no que es ser... Espérate,
Espérate, Y mi somos amor. los primeros, cuando Es que pasa una situación en Haití, somos los pero primeros que le eso damos no la es problema mano. de los dominicanos. Claro, por lo tanto. Entonces, óyeme bien, ¿dónde se pone el problema feo de los haitianos? ¿Dónde? Cuando Bill Clinton tumba a Haití, lo sacan del poder. Que dicen que lo van a tener que llamar otra Espérate, vez. pero espérate, porque es el único líder que tiene Haití. Estamos de acuerdo en algo entonces. Sacan, oye bien, sacan a Haití, pasa por Estados Unidos, por el Caucus negro, los congresistas negros, y de ahí va a África. Ya Haití no es democrático. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a llegar a Estados Unidos, vía Puerto Rico y Miami, refugiados políticos que la Constitución norteamericana tiene que darle protección, como hizo con los cubanos, o como hace con los cubanos. ¿Qué pasa? Comienza a llenarse de barceros haitianos Estados Unidos. Y hay que regresar a la democracia. Espérate, entonces, Clinton para su reelección, el tema haitiano dice que él lo va a resolver, y lo resolvió. Cogió y restituyen a Haití. ¿Y qué pasa? Que ya los barceros que llegan a Estados Unidos no son políticos, sino económicos. Y hasta lo hundían en alta mar. Lo devuelven. Entonces empezó esa replantación de haitianos que llegan en la primera ola para Haití. ¿Y qué pasa? Esos haitianos acostumbrados a una calidad de vida, a una mejor vida, lo mandan para Haití que ni agua hay. ¿Y qué van a hacer ellos? Se van a quedar quietos, van a morirse de hambre. Don Luis, usted sabe que... Espérate, van a morirse de hambre. Comenzaron a mirar para acá y ahí empieza esa invasión pacífica inducida por los Estados Unidos frente al problema que ellos crearon, que le creó la destitución de Haití en su país. Una última pregunta, don Luis, porque me crea confusión. Usted nos dice que la única salida que se tiene con el tema haitiano es que las potencias extranjeras hagan la inversión. Y esto es para irnos porque ya el tiempo no nos da. Bueno, pasó lo mismo que la otra vez. La única solución que tenemos es... te pido que sea la ONU, porque los norteamericanos no van a caer en el error que cayó Bill Clinton. Para que cierren alto y me conteste la duda. Ok. La única solución es que las potencias extranjeras inviertan. Sin embargo, asuman ese problema. Sin embargo, usted nos establece que son las potencias extranjeras que quieren que se suma en el caos. Entonces, ¿cómo va a resolver la potencia extranjera Estados Unidos, y te lo voy a poner bien claro aquí para avanzar, porque ya me dijiste... Ya no queda un minuto. No ya tengo tiempo. Miren. Antes de continuar con el tema haitiano, yo quiero que usted me confirme algo. Usted es el mismo que le celebró a un hoyo por ahí un año sin reparación. Tenía un año, ese hoyo tenía un año. ¿Cómo así? Matando dominicanos. Y usted le puso un bizcocho y le hizo un cumpleaños. Un cumpleaños. Entonces de ahí para adelante, me acuerdo que el síndico era Fello Suberví. Ay, Dios mío. Y salía detrás de mí que no le evidenciara esa falla. Le digo, pues tápalo. Pero usted también tuvo otra creatividad impresionante que resolvió un tema prácticamente de salud pública en algunos barrios, que fue regalar gatos para que se coman los ratones. Oh, claro, déjame explicarte esa historia. Pero ¿y esa creatividad, don Luis? No, pues soy un campesino. Pues aquí todos somos campesinos. Yo vengo de un campo de La Vega. De la Mata de Farfán. En el Morgan, Salud Pública regalaba un cebo raticida para combatir los ratones. Una dirigente mía de los guandules me llama que los ratones le habían rullido los pies y la cabeza a sus nietos. Ay, Dios mío. Yo voy a buscar el cebo para llevárselo y no hay. Y le digo yo al secretario general del partido, ven, vamos a hacer como hacíamos en el campo. ¿Cómo así? Yo soy nieto de Ismael Mateo. Entonces cosechaba maní y arroz. Entonces, antes de la cosecha llegar a la enramada o almacenes, él llevaba gato y lo soltaba ahí. Yo oía siempre al lado que los ratones se le comían la cosecha, pero a Ismael no. Es decir que donde hay gato, no hay ratones. No hay ratones. Será el olor, será que se lo comen.
Es más, esa crisis llegó tan fuerte que a mí me llamaron de Nueva York el alcalde Koch, que le explicara cómo era eso de los gatos, porque en Nueva York había una plaga de gatos, de ratones. Pero es que y yo le dije a él, siga bien. Y eso sigue y siendo son una grandes. realidad. No, que no, te no, estoy de diciendo, tamaño, y son gente. espérate, yo le dije a él, yo no sé si los gaticos de aquí pueden con esos furgones que ustedes tienen de rata, Totalmente. pero no. metan gatos en el basement, que eso espanta a los ratones. Y efectivamente, igual que una plaga de chinche, me llamaron que qué era, yo le dije, bueno, mi mamá cuando veía chinche allá, lo que le echaba era agua caliente a todas las paredes y lo mataba. Pero son tan mal agradecidos que resolvían el problema temporal de los ratones y ni la gracia me dieron. Haciendo un paralelo político, aquí los ratones políticos, los gatos no lo matan. Mire, Oye, ¿tú no te acuerdas que una vez en un meeting aquí soltaron unos gatos con un hombre? nos quedan pocos 2 minutos. No, nada es más. una Dos, lástima, señores. Yo vine con la esperanza de poder extenderme con este problema que no lo pude explicar. ¿Qué usted cree del planteamiento que establece lo siguiente? República Dominicana el día de hoy es el único responsable de lo que está pasando con Haití aquí, con los haitianos aquí, y que a su casa entre quien usted se lo permita. No, pero esas son imposiciones que nos hacen la potencia y el imperio. Esa gente, Ahora, los gringos y los franceses trajeron a los haitianos. Pero yo te voy a dar un dato. Aquí agarraron a 2 pilotos franceses, ¿no? 2 pilotos franceses llenos de droga. A su casa entra todo el mundo. ¿A dónde? Pero A la suya. Oiga, Porque la pero- mía entra pero- libre. Pero es la mía sencillo. entra la que yo quiera. La seguridad de aquí de la vivienda, ¿en manos de quién están? ¿O de los haitianos? Ellos son los que controlan. Son los franceses responsables de eso y los americanos. Los norteamericanos, canadienses y franceses. De que pero nosotros son- contratemos haitianos para seguridad y los dejemos entrar por la frontera. Oye, pero ¿tú crees que los empresarios de este país son un maíz? El eslogan de ellos es quiero más. Y en función de ganancias, para no pagar lo que deben pagarle a cada empleado, hacen toda esa diablura. Los empresarios de este país. O de este país. Entonces somos nosotros o los de este responsables de que país. entren aquí. ¿Eh? Somos nosotros los responsables de que los Tenemos haitianos una entren. carga mínima, pero hoy tú no ves cómo vino una secretaria norteamericana a decirle al gobierno de las facilidades que hay que darle a los nacionales haitianos. Bueno, don Ese Luis. abuso. Hoy tú no ves cómo están ellos promoviendo esa agenda GLTV, no sé cómo se acaba la sigla. Esto es un tema que... Ustedes han ido al Parque Duarte. Vayan al Parque Duarte después del fin de semana, que es un basurero. Porque ahí le han cambiado el nombre al Parque Duarte, le llaman donde están los gays. Pero y el Instituto Duartiano. No hacen nada. El ayuntamiento. No hacen nada, porque son populismo. Los que andan detrás de votos y no limpian eso, porque los maricones no van a votar por ellos. Bueno, don Luis, esto es un tema que se extiende bastante. Y Bueno, por nosotros- eso te digo que no hay poco Lo que pasa tiempo. es que, y perdonen las vulgaridades, pero no te- para explicar este pueblo haitiano, sí. desde sus raíces, no en una hora. es sumamente extenso. Largo un panel Sí. y sobre todo aquí. Pero usted es amigo Gracias. del dueño de este canal. No, que pero- de hable Johnny. para que cuando usted Johnny, venga- dame Pero 2 de horas 2 con ellos. horas. Muchísimas gracias, don Luis, por estar con nosotros. Vamos.